Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nos da un determinado. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Vamos, Fori, estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Nueva emisión, nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Obviamente por el Javier Ayala. Bueno, acaba de cerrar mano a mano de Strongest River Plate. Exactamente. Sigue la Copa Libertadores de América. Qué poco contenido político se le da a la Copa Libertadores de América, ¿no? Debería tener una... Juegan todos, es como que... Sí, uno de los torneos más lindos de ver jugar y tuvimos la fortuna en La Paz de ver a los dos grandes de la Argentina en una semana. Vino Boca y hoy estuvo River también en el Giles. Podrían poner una copita Simón Bolívar o Copa San Martín, una cosa así, ¿no? Copa Tupac Atari, que vaya cambiando con los años. Sí, porque hoy tiene el nombre de una marca de camionetas, ¿no? Bristol, para no decir la marca. Bueno, hablando de América, se nos viene a la América Latina Barack Obama Hussein, que todavía queremos averiguar si nació en Estados Unidos o no con el alcalde Joe Arpaio. Sí. Si es que no nació en Kenia. Bueno. Qué buena esa, Sí, fuerte. Vamos a empezar a hablar de la llegada de Barack Obama a Cuba. Empezamos con la declaración, ya venimos poniendo 3 días seguidos. Obama en CNN, primero de Venezuela, después de Argentina y ahora de Cuba. A ver qué dijo de Cuba Barack Obama. La única pieza que quedaba y que era un vestigio de la Guerra Fría era Cuba. Y mi opinión era que una política que no había funcionado durante 50 años, desde que yo nací, exigía ser reevaluada. Y entonces, sistemáticamente fuimos trabajando en lo que pensamos podría ocurrir si interactuábamos con el gobierno cubano. Y nuestra conclusión fue que esto ofrecía la mejor posibilidad de prosperidad, oportunidad y cambio positivo para el pueblo cubano. Y que también beneficiaría nuestros intereses. Región como un todo. Ya no iba a tener ese irritante o esa percepción pendiente de que, de algún modo, Estados Unidos a pisotear a los países más pequeños de la región. Qué problema Cuba para Estados Unidos, ¿no? Sí. Desde que llegó la Revolución Cubana no han logrado derrocar a la revolución ni recuperar ese patio trasero que tenían ahí. Sí, y creo que la declaración efectivamente que hace Barack Obama de que esta es una política fracasada, está desde que antes de que yo naciera y Cuba sigue estando ahí y seguimos con la lógica de la Guerra Fría. Un poco ese fue el lado amable de Obama sobre Cuba, ahora vemos un poquito más de agresividad o injerencismo, si querés. No nos hacemos ilusiones de que el régimen de los Castro o Cuba cambien de la noche a la mañana. Pero las políticas que implementamos para aumentar los viajes, los intercambios comerciales, las remesas de familiares de cubano-estadounidenses aquí, el trabajo que estamos haciendo expandiendo las comunicaciones y el acceso a Internet y las oportunidades para los emprendedores, todo eso promete acelerarse en los años venideros. Y todo esto ha sido bien recibido no solo por el pueblo cubano en sí, sino también y cada vez más por los cubanos-estadounidenses que inicialmente se mostraron escépticos ante la política, pero ahora reconocen que este tipo de interacción podría aparejar grandes oportunidades y transformaciones en el interior de Cuba. Asimismo, nos deshicimos de una excusa que el régimen de Castro usaba sistemáticamente para explicar por qué no podía brindar más oportunidades y libertad a su pueblo. Es decir, que su vecino en el norte, de mano fuerte, se los impedía
o los sabotearía. Eso ya no es una excusa viable. Y creo que recaerá sobre ellos una mayor presión de demostrar que pueden adaptarse a la economía del siglo XXI, porque se han quedado rezagados. Bueno, es complejo analizar el tema Cuba, ¿no? Que Obama creo que dice muy sinceramente, en 50 años tratamos de derrocar a la revolución cubana con métodos que evidentemente no nos sirvieron. Si en 50 años no lo logramos, no sirvieron. Ahora normalicemos las relaciones. ¿Pero qué quieren hacer? ¿Llevarse bien y dejar de desestabilizar o desestabilizar de otra manera? Pareciera que desestabilizar de otra manera, porque la retórica de Barack Obama, que obviamente tiene un mérito mayúsculo en este acercamiento, en relación a lo que hicieron todos sus predecesores con la revolución cubana, utiliza una retórica del régimen, si ahora nosotros vamos a poner las comunicaciones, los vuelos comerciales, el vínculo comercial, las empresas que van a ir a Cuba, con esto vamos a ir desgastando el régimen. Sigue habiendo una lógica de, a ver si trocamos la revolución cubana en una democracia formal, por ponerle un título, ¿no? Y después hay otro debate que de alguna manera siempre está sobre el tapete, que es quién perdió o quién quién arreó las banderas, ¿no? Si Estados Unidos, porque dijo en 50 años no hemos logrado nada en Cuba y además nos hemos aislado del resto de la región, hemos tratado de aislar a Cuba y en realidad quien termina aislado es Estados Unidos, o pierde Cuba, que empleó siempre un discurso muy antiimperialista y ahora quienes estaban en desacuerdo con ese discurso dicen, pero vos criticabas a Estados Unidos y ahora restablecer las relaciones, ¿cómo es? Bueno, ahí va a ser difícil el debate. Yo creo que Estados Unidos, por su característica imperial y sus modos de relacionarse, creo que se ha sorprendido por el nivel de la representación cubana en las distintas mesas de negociaciones que hubo, por el conocimiento de la historia injerencista, y me parece que saben que en esta declaración de Obama diciendo, bueno, esto no va a ser de la noche a la mañana, y entienden que su deseo de que haya otro tipo de mando político en la isla no va a ser posible en el corto plazo. Yo creo que Cuba no cede en sus principios en el tema de normalizar las relaciones. No es que le dice, bueno, dale, que vuelvan los embajadores, y Obama le dice, bueno, Raúl, pero tenés que terminar con esto, con 1, con 2, con 3 y con 4, que a nosotros no nos gusta. Eso no pasa, y por eso los conservadores de Estados Unidos dicen, estamos entregándole todo a Cuba sin nada a cambio. Y además creo que los procesos progresistas, las revoluciones y los gobiernos nacionales y populares que tuvimos en América Latina, en realidad siempre buscaron relaciones normales con Estados Unidos. Lo que pasa es que Washington nunca toleró esos procesos y siempre los quiso destruir y desestabilizar. Y ahí donde se iniciaron las fricciones. Pero si hubiera sido por Fidel Castro, yo estoy seguro que en los primeros años de la revolución, y él lo ha dicho muchas veces, hubiera mantenido una relación normal con Estados Unidos. Ahora, claro, empezó a nacionalizarlo, empezaron a agredir la invasión de Playa Girón, etcétera, etcétera, y el otro se defendió. Sí, aparte después vinieron una serie de actos terroristas, distintas operaciones durante décadas que son, digamos, hemos hecho un programa especial al respecto de eso que realmente es, parece de ciencia ficción, y aparte hay otros 2 escollos altísimos en esta negociación y en este deshielo de relaciones entre La Habana y Washington, que es el tema del bloqueo a Cuba, que sigue, y obviamente de la base naval de Guantánamo, en territorio cubano, que Cuba obviamente exige su devolución y exige el fin de ese bloqueo económico que ya lleva más de 50 años. Y la misma reflexión que hicimos el otro día sobre la declaración de Obama sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cuando dice, Cristina Fernández de Kirchner siempre tuvo una política antiestadounidense. Y si vos vas a los hechos te das cuenta que no es así. Y habíamos comentado, en realidad quien tiene políticas en contra de América Latina fue Estados Unidos. Con Cuba es lo mismo. En realidad no es que la revolución cubana tuvo una impronta antiestadounidense, sino que Estados Unidos tuvo una impronta anticubana desde que llegó la revolución al poder. Lo que pasa que esto discursivamente seguro te suena medio extraño, pero en realidad es así, porque no es Fidel Castro quien empezó a atacar a Miami. No, además estamos hablando de Estados Unidos, que es la primera potencia militar del mundo, que tiene
un ejército y un poderío armamentístico superior a todos los países del planeta juntos, así que imagínate. Podría tenerlo y no agredirte. Claro. Pero además de tenerlo, te agrede y te quiere destruir. Entonces, ¿quién es el anti? Claro, pero pedirle, digamos, es como decirle, bueno, ahí está, tenemos al león adelante y hay un ratón, pedirle al ratón, che, no provoques al león. Obama dice que va a seguir reclamando por las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Dale. No hemos ignorado las violaciones a los derechos humanos. Hemos hablado abiertamente al respecto. Critics of the Cuban government, just as I did when I was in Panama. Durante mi visita, tengo la intención de reunirme con disidentes del gobierno cubano, como lo hice cuando estuve en Panamá y tuve oportunidad de reunirme con activistas de Cuba. Fue parte del trato para que yo asistiera y tenerlo allí también a Raúl Castro. To make sure that over time we are widening more and more freedom for speech, assembly. Y así seguimos presionando para asegurarnos que con el tiempo se amplíen las libertades de expresión, de reunión, libertad religiosa adentro de Cuba. Con respecto al argumento de que de algún modo estamos legitimizándolos o que estarían justo a punto de fracasar si no hubiéramos abierto la embajada y normalizado las relaciones diplomáticas, el hecho es que eso es lo que se viene diciendo en los últimos 50 años y por alguna razón no ha ocurrido. Creo que esa es una visión ingenua que se contradice con los hechos. Hemos visto más avances en el último año o año y medio. Cambios lentos, marginales, pero reales en cuanto a cómo funciona la economía en Cuba. Cuanto más presentes estén las empresas allí, más personas viajen, más cubanos estadounidenses van a poder interactuar con sus familiares, que en ciertos casos no han visto durante décadas. Y es más probable que veamos el tipo de cambios que todos estamos esperando. The more likely we are to see the kind of changes that all of us are hoping. Esto a mí me parece buenísimo. Es típico y estamos acostumbrados, esto es el papel de los medios y de la cultura, del chip que nos meten, que hay que hablar de los derechos humanos en Cuba, ¿no? Porque hay unas violaciones muy graves por parte de la dictadura castrocomunista, etcétera, etcétera. Ahora, fíjate una cosa. El año pasado, en Estados Unidos, prácticamente hubo un asesinato de un ciudadano afroamericano, un asesinato por día por parte de las fuerzas policiales. Lo que en Argentina se llama también gatillo fácil, ¿no? Muchas veces, prácticamente todas las semanas, o una vez cada 15 días, tal vez para no exagerar, hemos puesto esas imágenes, porque además ahora se filma todo, no hubo imágenes de todos, pero muchas sí, a través de los medios de comunicación, de ojo con los medios. Hubo muchísimas movilizaciones de sectores sociales afro dentro de los Estados Unidos por los ajusticiamientos perpetrados por la policía. Ajusticiamientos que generalmente terminan, la gran mayoría de las veces, en la nada, en la justicia. ¿Por qué nadie le puede preguntar a Estados Unidos y al presidente Barack Obama sobre las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos? ¿Cuánta gente mató la policía de manera impune en Cuba? No te digo el último año, desde que llegó la Revolución Cubana al poder. Me atrevo a decir que cero, ¿eh? Y esto no está dentro del chip que nos metieron a todos. Y hay que hablarlo. Algún periodista le debería preguntar a Obama, ¿cómo es que estamos hablando de las violaciones de derechos humanos en Cuba? Que seguramente las hay. Que las hay como las hay en todos los estados. Pero no en la gravedad, por ejemplo, de un asesinato por día de un ciudadano afroamericano dentro de los Estados Unidos, en la supuesta democracia más perfecta del mundo. Lo que pasa es que nadie se lo pregunta. Sí, y además, en esa perfecta democracia a la que muchos aspiran, y gracias a los medios de comunicación muchos creen como ideal, ha tenido más muertes, desde que Estados Unidos es nación independiente, más muertes por uso de armas al interior del país que en todas sus guerras. Todas sus guerras murieron 1.200.000 personas, y por el uso de armas de fuego de manera indiscriminada, como sucede dentro del territorio estadounidense, murieron 1.400.000 personas. Y esto es una cifra escalofriante, porque Estados Unidos tiene la mayor tasa de deportación de armas, incluso armas ligeras,
del mundo. El 92% de la población no tiene armas, pero equivale la cantidad de armas circulantes entre la sociedad civil, equivale a que el 92% de la población de Estados Unidos tenga armas. Y esto no se trata de llevarte a vos del otro lado una postura ideológica antiestadounidense, ¿no? Sino de poner la pelota en el centro de la cancha y pensar un poco. Si vamos a discutir en los medios de comunicación las violaciones a los derechos humanos en Cuba, me parece fantástico, ¿sí? Porque se llevaron preso a X dirigente, o a las damas de blanco, estaban en una manifestación y se las llevaron presas, etcétera. Perfecto. Vamos a hablar también de los asesinatos de los afroamericanos, 1 por día, te dije, promedio, el año pasado en Estados Unidos. Asesinato de gente desarmada que va a la policía y los a justicia. Y nadie dice que en Estados Unidos hay una dictadura ni nada que se le parezca. Sin embargo, cuando un mínimo de ese nivel de represión pasa en algún país que molesta a estos poderes hegemónicos, se arma un despelote bárbaro. Pero es parte además de esa agenda mediática que te instalan, en la cual te ponen una venda para unos países y te la descubren para otros. Es lo mismo cuando se habla de los asesinatos de periodistas o la persecución a la prensa. Cuando se habla de persecución a la prensa se señala a Cuba, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia. En esos países hay 0 periodistas asesinados. En el último decenio, por ejemplo, México tiene 55 periodistas asesinados. Alguien dice que México viola los derechos humanos o las libertades de prensa o el derecho a ejercer el periodismo, no se dice. Decimos esto, y perdón que nos alarguemos, para que tratemos de pensar con un poco más de ecuanimidad las cosas que nos pasan en el mundo, que es algo obviamente muy necesario. ¿De qué derechos humanos habla Obama? El reporte de nuestro amigo histórico de Cuba Información. Adelante, compañero. La prensa internacional repite como el papagayo que Barack Obama hablará sobre derechos humanos en su próximo viaje a Cuba. Pero más allá de la propaganda, lo que el presidente Obama debería hacer es, en nombre de todos los anteriores gobiernos de Estados Unidos, pedir perdón al pueblo cubano. Además del sufrimiento y escasez material provocados por el bloqueo, son miles las personas que han muerto en Cuba por el terrorismo de Estado de Washington. La primera acción fue la voladura del buque francés La Cubre el 4 de marzo de 1960. Fueron los primeros 101 asesinatos de la CIA tras el triunfo de la Revolución. Un documento desclasificado de 1963 expone con claridad los planes de la agencia. Cuando los efectos de la represalia económica y las acciones de sabotaje se sientan profundamente en la población, leemos, llegarán las revueltas activas contra el séquito castrocomunista. Habrá fracasos, nos sigue diciendo, con la consecuente pérdida de vida. Ninguna de esas consecuencias esperadas deberá hacernos cambiar de nuestro curso. El gobierno de Estados Unidos debe estar preparado para negar públicamente cualquier participación en esos actos. Otro documento desclasificado reconoce que entre octubre de 1960 y abril de 1961 se perpetraron alrededor de 110 atentados dinamiteros y se colocaron más de 200 bombas. Se descarrilaron 6 trenes y se provocaron más de 150 incendios contra centros estatales y privados y 800 contra plantaciones de caña. Las operaciones, asegura el texto, lograron un éxito considerable y desde Miami se entregaron más de 40 toneladas de armas, muchas de las cuales, recordemos, armaron a los 400 mercenarios que durante años llevaron el terror a la Sierra del Escambray. Si Obama considera que esos actos no son suficientes para pedirle perdón al pueblo cubano, habrá que recordarle muchos otros ataques terroristas en las décadas posteriores. Asesinatos de diplomáticos cubanos en el exterior, la voladura de un avión de Cubana de Aviación con 73 pasajeros, la muerte de 158 personas, 101 menores por el dengue hemorrágico introducido por la CIA y tantos otros. ¿Será que la prensa se refiere a esto cuando asegura que Obama hablará sobre derechos humanos en su próximo viaje a Cuba? El tema acá es quién tiene, a cuánta gente le llega ese mensaje que nosotros reproducimos en un medio masivo
esto circula por internet, y a cuánta gente le llegamos también nosotros, a través de este medio masivo, y a cuánta gente le llegan los 1.700 millones de medios hegemónicos que repiten, como decía, como papagayos, ¿no? Bueno, ese es muy esclarecedor el informe. Por lo menos hay que hacer la tarea de reproducir, porque efectivamente la pregunta retórica es interesante. ¿De qué derechos humanos va a hablar Barack Obama en Cuba, teniendo en cuenta estos antecedentes que no han terminado? Y recordemos en los 90 que Estados Unidos votó 2 leyes, la Helms-Burton, que lo que hacía era tratar de matar de hambre y de falta de medicamentos una población. Díganme si es una tarea o una práctica más inhumana y violatoria de los derechos humanos que esa, que tratar de eliminar a una población que piensa distinto a otra mediante la hambruna y mediante la falta de medicamentos. Otra cuestión, cambiando un poco de eje, es que el discurso de Obama en la entrevista con CNN es bastante está por llegar a Cuba, ponerle un poco de onda, ¿no? Porque además le ha puesto onda en los últimos tiempos para normalizar, o sea, ha tenido mucha resistencia, no ha sido fácil para Obama normalizar las relaciones con Cuba, ha sido una apuesta muy fuerte. Si ya lo hiciste y te jugaste por esa línea, antes de ir, ¿para qué emitís un mensaje? Para mí es un mensaje más agresivo, interno, en el marco de las internas. ¿Y si se está por ir de la presidencia? Sí, pero creo que está mandando mensajes. Vamos a ver repasamos algunos tweets, redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales sobre la visita de mi amigo Barack Obama? Ojo con las redes, Mariano. Ojo con las redes. ¿Y qué decía? Siga usted, siga. Yo de acá no leo nada. Sí, son varios tweets porque le están mandando a las cuentas de Barack Obama, de John Kerry y POTUS, que es President of the United States, muchos mensajes. Dice: todos marchamos, la extrema derecha cubana-americana prepara acciones contra la visita de Obama en Cuba, dice Fidelista 100%. Él mismo dice: marchamos para que Obama en Cuba no se reúna con mercenarios cubanos que intentan sabotear las relaciones. Verónica dice: Obama en Cuba, esperemos que Obama cierre al menos la prisión de Guantánamo, que así lo prometió en su primer año de mandato. Ciberprensa, esperemos que visita de Obama a Cuba influya para el levantamiento del bloqueo. Pero perdóname, sí, hay una movida para escribirle, porque esto pasa muchas veces, un movimiento ciudadano para mandar mensajes a las cuentas ¿de quién? De Barack Obama personal, @Barack Obama. Y después está POTUS, que es la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, y después está la de John Kerry, que es @John Kerry. Ahí se les están mandando mensajes explicándole estos pedidos de levantamiento del bloqueo. También se está pidiendo que se retire la base naval de Guantánamo, se está también diciéndole que Cuba es un pueblo solidario, que respete su revolución, que será muy bienvenido, que le va a pasar bien, que le van a dar ron, que van a ir a jugar al béisbol, que lo van a llevar a la ciudad vieja de La Habana. Son múltiples los mensajes y bueno, van dirigidos a las cuentas personales de John Kerry y de Barack Obama. Bueno, obviamente que un dato fundamental en esto de lograr una normalización completa de las relaciones entre Washington y La Habana es el levantamiento del bloqueo. Que Obama ha repetido que tiene que levantarse el bloqueo. Tiene la potestad de hacerlo mediante una enmienda. Sí, una decisión ejecutiva. Una decisión ejecutiva, perdón. Porque el Congreso no quiere, dominado por mayorías conservadoras. Pero bueno, es necesario para que el gobierno de Cuba sienta que ya está normalizado de verdad, obviamente que levanten el bloqueo de 50 años, que como decía Mariano antes, fue establecido como estrategia para matar de hambre al pueblo cubano. Y ahí los candidatos demócratas están abogando, tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders, por el levantamiento del bloqueo, contrariamente a los candidatos republicanos, que son ultra halcones. Antes de ir al corte vamos a repasar la declaración de Marco Rubio, una declaración de Marco Rubio que tiene unos meses, ¿no? El año pasado. En la que habla en contra del acuerdo que ha llevado adelante Obama con Raúl Castro, para que vos te des cuenta lo que te comentábamos de las fuerzas conservadoras y de lo duro que ha sido para Obama llevar adelante esta iniciativa. Dale, Marco Rubio. Yo no creo que debemos reconocer a un gobierno, una tiranía como lo que es el gobierno cubano,
como un país común y corriente y normal. Cuando yo sería presidente, obviamente va a seguir la sección de intereses cubana en Washington y la sección de intereses americana en La Habana. Pero nosotros no vamos a reconocer una dictadura, una tiranía, como una forma de gobierno legítimo bajo mi presidencia. Hay que decir que esto ocurría hace algunos meses. Marco Rubio se bajó de la campaña. No va a poder ser, Marco. No va a poder ser presidente. Pero si hacemos futurología y Donald Trump fuera el presidente con esas posturas que tiene, se cae todo. Vuelve la invasión. Claro. Vuelve Bahía de los Cochinos, sí, obviamente, ¿no? Claro. Con el cowboy remozado de Donald Trump. ¿Hacemos un corte? Un cortecito. Dale, nos reencontramos en 2 minutitos. Si querés seguir compartiendo con nosotros, tenemos más sobre la visita del presidente Obama a Cuba. También, para el final, tenemos que hacer entrar la situación en Brasil, porque finalmente Lula da Silva va a ser ministro en el gabinete de Dilma Rousseff. Se me mezclan todos los líderes hoy. Sí. Ministro de la Casa Civil. Sería como el ministro de la Presidencia. Lula da Silva. Bueno, de todas esas cositas en 2 minutos al regreso. Cuando pare, paran, pam, pam, todos los solos, juntos debemos caminar, pensamos solos, no debemos acompañar y javiar. Se sabe que a finales del siglo, o en la segunda mitad del siglo XIX, Cuba todavía era una colonia española y libraron una guerra de independencia. Cuando se independizaron, 1895, si no me equivoco, tenían una deuda millonaria con España de la época colonial. Y Estados Unidos dijo, esa deuda es ilegítima, no hace falta que la pague. Estaría bueno que algún día de estos el FMI diga alguna de las deudas de no la pague, porque igual ahora usted va a ser parte nuestra. Que los fondos eso buitre fue lo que pasó, se metió a Estados Unidos, claro, tuvo una guerra con España y se apropió de Cuba, que no tuvo casi tiempo de ser independiente. Firmaron la famosa enmienda Platt y se apropiaron del territorio de Guantánamo, en la costa, siempre me confundo, orientales, ¿no? En la costa oriental de la isla. En el extremo, es hermoso aparte. Y no sé en qué año, la verdad, le metieron la base militar. Debe haber sido... Eso fue a principios del siglo XX. Sí, está de más o menos en esas décadas, de la primera mitad del siglo. Bueno, no sabemos cuándo se logrará que los gringolandis agarren sus bártulos y se vayan de Guantánamo. Si no, podríamos decir que, no sé, la UNASUR puede poner una base militar en la Florida y no pasa nada y está todo bien. Digo por este tema de la reciprocidad que se maneja en la diplomacia internacional, ¿no? Es lo mismo de antes que marcábamos de la cultura, cómo nos parece normal que Estados Unidos tenga una base militar en Cuba, o 7 en Colombia, o en Manta en Ecuador, o Chimoré en Bolivia, pero ¿por qué? O 180 en Alemania, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos tener una en Kansas City, por ejemplo? No, pero sí, igual Cuba... Digo de onda, ¿no? Cuba tiene una amenaza que ciñe a toda América Latina, que es un montón de médicos. Es verdad. Que Liliana Ross-Lehtinen se la pasa diciendo que eso es la invasión de Cuba en América Latina. Residentes de Guantánamo, por cierto, piden el cierre de la base. Que cierren la base, Agencia Francesa de Prensa. Es la nota número 9, si es tan amable. Avanti. Para el resto del mundo, Guantánamo estará para siempre marcada por la tristemente célebre prisión estadounidense. Pero los residentes de esta ciudad quieren que este sea pronto un capítulo cerrado. A pocos días de que el presidente Barack Obama visite suelo cubano, sueñan también con que el predio que ocupa la base regrese finalmente a manos cubanas. Entre ellos está Robbie Rodríguez, que solía trabajar allí. ¿Sabe Dios cuántos americanos quisieran que entregaran la base el otro día? Para ellos venir a Cuba. Están locos por venir a Cuba, muchos de ellos. 91 sospechosos de terrorismo permanecen en la prisión, a pesar de los esfuerzos y promesas de Obama de cerrarla. Pero el futuro de la cárcel no tiene relación con el de la instalación militar, que La Habana reclama y que estará en la agenda de discusiones entre Cuba y Estados Unidos. Fidel lo planteó en un principio. Siempre será por la vía de las conversaciones, las vías pacíficas, el momento, o sea, la forma, la estrategia para volver a que le devuelvan su legítimo dueño a la base naval, a la bahía de Guantánamo. Estados Unidos ocupa este terreno de 49 kilómetros cuadrados en Cuba desde 1903. Desde entonces mucho ha cambiado en el vínculo entre ambos países, que luego de medio siglo enemistados retomaron relaciones el año pasado. La gente y el paisaje son muy hermosos y queríamos venir antes de que todos los estadounidenses regresen de nuevo.
Mientras tanto, la vida continúa para los habitantes de Guantánamo, que sueñan con que los vientos de cambio en la isla les traigan de regreso un trozo de su historia. Estuvo buena la última declaración de la turista, que debía ser no sé de dónde, hablaba en inglés, de algún país europeo, de Canadá sería. Queríamos venir antes que los gringolandis invadan esto, cuando se normalicen las relaciones. Es evidentemente que va a ser un tema álgido, ¿no? Bueno, porque recordemos que hasta la llegada de la revolución al poder se decía que La Habana y Cuba eran el casino de fin de semana de los Estados Unidos, ¿no? Está a 90 millas, están al lado. Cerquita. Sí, bueno, aparte el turismo tiene, digamos, una característica invasiva complicada también para... Sí. Y bueno, y los países que viven esencialmente el turismo lo sufren bastante. Ansí es las paradojas y las contradicciones de recibir a este gran contingente de turistas que pasa en muchas sociedades, ¿no? No me refiero solamente, claro. Sí. Digamos, bueno, lo podemos ver, no sé, en 20 años, por ejemplo, en muchos lugares. En Machu Picchu. Machu Picchu ha cambiado, el lago Titicaca ha cambiado. Que yo no quiero ir porque están 80 millones de turistas, es horrible. Digo, de onda, ¿no? Pero uno quiere ir a encontrarse un poco con la gente local. Detrás de la Razón es el próximo reporte, que también habla de Guantánamo. Detrás de la Razón, el programa de Hispan TV, de televisión estatal iraní. No, please, stop it, stop. Como si fueran los dueños del mundo. En el 2001, el Congreso de Estados Unidos le dio poderes especiales al entonces presidente Bush para emplear la fuerza contra todo, contra países, organizaciones o personas que olieran a terrorismo, pisando cualquier ley nacional, internacional e incluso la Convención de Ginebra. Una vez capturados al antojo en más de 40 países, entonces, ¿dónde poner a esas personas? En el paraíso del terror, Guantánamo. Como paraíso fiscal, es un lugar perfecto para torturar, fuera del territorio estadounidense y fuera de la protección de su constitución, en la isla de Cuba, en la base militar de Estados Unidos. Pero el asunto es más grave. El entonces presidente Bush, en el 2001, firmó una orden para encarcelar ciudadanos no estadounidenses eternamente y sin cargos. Esto es simplemente el purgatorio. Esta recreación solo revela una pequeña parte de la miseria. Según organismos de derechos humanos del propio Estados Unidos, incluso la misma ONU, señala que ahí se tortura. Cifras fuera del Pentágono señalan 700 personas torturadas. Algunos los juzgan ahí mismo en un improvisado tribunal militar. Esta es la viva voz de un preso que capturaron en Australia y lo enviaron al terror. I was detained for an inexcusable 5.5 years, or 6 years including here in Australia as well, about my having committed an offence, and secondly, that I was tortured throughout that period. En el 2006, el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que Guantánamo viola el Código de Justicia Militar y viola la Convención de Ginebra. Pero el Congreso y los republicanos rápidamente promulgaron una ley para proteger los juicios militares. Guantánamo llegó a tener 779 personas acusadas de terrorismo, incluso un niño de solo 13 años de edad. Desde 2002, al menos 8 personas han muerto allí, 6 se suicidaron. Hoy quedan 170. Estados Unidos les mantiene encarcelados pese a las promesas de Obama de cerrar la prisión. He dicho en varias ocasiones que tengo la intención de cerrar Guantánamo y lo cumpliré. Fuera de la cárcel, fuera de la Casa Blanca, los propios ciudadanos estadounidenses, activistas y defensores repudian esta cárcel y exigen el fin de la infamia que allí se vive. Decenas de presos se han puesto en huelga de hambre para protestar, pero los soldados de Estados Unidos los amarran y les introducen sondas para que coman a la fuerza. Así, lejos de todo, entre los altos muros de Guantánamo, la libertad se muere, incluso la libertad de morir. Reporte sobre Guantánamo. Vamos a pasar a otro tema. Hace rato te hablábamos de ese chip cultural que nos instalan, ¿no?
principalmente a través de los medios de comunicación. En el marco de la Guerra Fría siempre nos dijeron que Fidel Castro era el demonio, que los comunistas comían niños. Claro, vos veías a Fidel en un acto y como que te daba miedo, ¿no? Después hicieron lo mismo con Chávez, ahora lo hacen con Evo. Creo que ahora ya no tienen tanto éxito con algunas cuestiones de demonizar a líderes, pero sí de manchar su imagen, ¿no? Esto ha cambiado un poco. Cambian las técnicas. Lo cierto es que la forma en que introducen el mensaje, que te meten ese chip que te mencionábamos antes, es muy importante y marca de alguna manera tu forma de pensar y de entender la vida en muchos aspectos, porque si no tenés la información para entender con su debido contexto todos los fenómenos sociales y políticos, es muy fácil que nos confundan. Fíjate, vamos a ver un pequeño ejemplito de esto. Ayer el periodista Camilo Egaña de CNN hablaba en este marco de la llegada de Obama a Cuba, me parece que no me acuerdo si le llama operación o programa. Te hemos hablado aquí en Ojo con los Medios de la operación Peter Pan. Fíjate cómo presenta Pedro Pan esta operación o programa, creo que le llama, ahora lo vamos a ver y después lo hablamos. Camilo Egaña en 33 segunditos en CNN, dale. Nuestro primer invitado salió de Cuba en 1961 a los 13 años en la operación Pedro Pan, maniobra coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos en el exilio, por la cual más de 14.000 niños fueron llevados de Cuba a los Estados Unidos. El doctor José Acel fue profesor adjunto de Negocios Internacionales en la Universidad de Miami, de cuyo Centro de Estudios Cubanoamericanos forma parte. Es el autor del libro Mañana en Cuba, publicado en marzo de 2010 y cuyo título ha resultado, por decirlo de alguna manera, finalmente profético. Grande Camilo, dice operación Pedro Pan, dice una maniobra coordinada entre el gobierno de los Estados Unidos. La operación Peter Pan fue una operación psicológica de la CIA, una operación de terrorismo psicológico además, por el cual le robaron más de 10.000 niños a sus padres en Cuba, los separaron de sus familias porque decían que la revolución cubana les iba a quitar la patria potestad y que se los iba a robar y que no sé qué iban a hacer con los niños. Sí, que se los iba a sacar entre los 5 y los 18 años para que trabajen en diferentes áreas del gobierno, se supone que en trabajos forzados y que no los iban a ver más. Estas 14.000 familias entraron en pánico y decidieron enviar a esos niños a Estados Unidos. Y otra cosa, ya había interferencia de comunicaciones y la utilización de la radio como elemento de propaganda. Y la radio decía, Fidel Castro se va a convertir en la madre de todos los niños y niñas de Cuba y te los va a quitar. Si no haces algo te vas a quedar sin tus hijos. Esto emitía la radio a las 8 de la noche en plena cena a las familias cubanas. Esto que fue evidentemente una operación de terrorismo psicológico, porque si vos decís, vos sos el papá y decís, uy, la radio me está diciendo que el gobierno me va a quitar a las guaguas, las mando solas, menores de edad, menores de 10 años, váyanse solos a Estados Unidos para huir de esta tremenda dictadura. Eso es una operación de terrorismo psicológico. 50 años después, en CNN, es una maniobra coordinada entre el gobierno y algunos grupos de exiliados. Vamos a hacer un repaso, por favor, de lo que fue la operación Peter Pan, si es tan amable, señor director. En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos.
porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. Mucha gente mandó a los hijos, conozco casos particulares, que mandaron a los hijos primero, ni siquiera primero, mandaron a los hijos para ponerlos a salvo un tiempo hasta que Fidel se cayera, o hasta que le diera tiempo a ellos a resolver los problemas, por ejemplo, de propiedades, de negocios, el que tenía negocio. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? Bueno, impresionante, ¿eh? Ojo con la memoria RAM que nos clava CNN, por favor. Esto que no tiene ninguna ideología, esto todo totalmente etéreo, libre, sin ninguna pertenencia política. Bueno, porque esto fue un secuestro, liso y llano, un secuestro de 14.000 niños mediante técnicas de terror propagandístico. Vamos a hacer aquí, por favor, una pausa y a la vuelta, de manera inédita, ojo con los medios, vamos a hablar por fin, para hacer una de cal o 700 millones de cal y una de arena, vamos a hablar en favor de un embajador de Estados Unidos. ¿Te parece? Me parece bien. Era hora. Ya era hora. Y también aprovecho para pedirle, por favor, a la seguridad del canal. Hay algunos ciudadanos desquiciados que están del otro lado del estudio, nos están hostigando, nos están molestando y nos distraen. Si puede, por favor, retirar a esos ciudadanos. ¿Los puede enfocar, Maduro? Sí, en exclusiva. Adelante. Enfóquelo, por favor. No le da chance, no le da chance. Queda esto, disculpe esta digresión interna. Ahí está, ahí está. A ver qué puede decir a las 10 de la noche para hacer la contraparte, Peñalosa. Bien, no, qué suerte que no tiene micrófono. Vamos al corte, por favor. Esa voz silenciada es el mejor momento de la noche. Adelante. Vamos al corte, disculpe por favor esta pequeña digresión y a la vuelta no te puedes perder. Enojo con los medios, que hablamos a favor de un embajador de Estados Unidos.